El cálculo integral es una rama de las matemáticas en el proceso de integración y antiderivación. Es muy común en la ingeniería y en la matemática en general, y se utiliza principalmente para el cálculo de áreas y volúmenes de regiones y sólidos de revolución. Fue usado por primera vez por científicos como Arquímedes, René Descartes, Isaac Newton, Gottfried Leibniz e Isaac Barrow. Los trabajos de este último y los aportes de Newton generaron el teorema fundamental del cálculo integral, que propone que la derivación y la integración son procesos inversos. El cálculo integral incluye, además de las integraciones de funciones, los problemas y la teoría de las ecuaciones diferenciales, el cálculo variacional. Tal formulación general creció usualmente rápido, tanto así que Euler necesitó en los años 1768 y 1770 tres grandes volúmenes para dar una exposición sistemática de él. La vida de Newton siempre estuvo rodeada de graves problemas. Su padre murió antes de que él naciera y cuando Newton tenía 3 años, su madre lo dejó al cuidado de su abuela para irse a vivir con su segundo esposo. Este hecho le marcó toda su vida, y ya de pequeño cuenta en los libros que Isaac Newton amenazó con quemar la casa de su madre y de su padrastro. Problemas de sexualidad, autismo, agresividad. Todo pintaba negro para el futuro de Isaac Newton, hasta que la ciencia lo rescató, pero no sin que sus rivales contemporáneos sufrieran las consecuencias de todos sus problemas. Su primer rival y damnificado fue el astrónomo real John Flassmet, con el que mantuvo una terrible disputa por el ansiado catálogo de estrellas para intentar elaborar una teoría de la Luna, como elemento central para una segunda edición de su obra magna, La Principia Mathematica. Newton necesitaba unos datos relativos a las observaciones lunares que solamente un hombre en el mundo podía proporcionárselos, pero este no estaba por la labor y ambos mantuvieron una lucha encarnizada por el catálogo de las estrellas. Su segundo rival fue el conservador de experimentos de la Royal Society, Robert Hooke, con el que mantuvo grandes disputas en el ámbito de la óptica, la gravedad e incluso la mecánica orbital. Es cierto que Newton superó a Hooke en la gran mayoría de sus feroces luchas, pero también es verdad que sus agresivas formas y su evidente odio ante su contrincante lo mantuvo alejado de la Royal Society, hasta que Hooke murió. Pero sin duda alguna el peor enemigo de Newton fue el filósofo, matemático, jurista, bibliotecario y político alemán Gottfried Leibniz, y el motivo de sus disputas el descubrimiento del cálculo integral. Leibniz fue uno de los grandes pensadores del siglo XVII y XVIII y se le reconoce como el último genio universal. Realizó profundas e importantes contribuciones en las áreas de la metafísica, epistemología, lógica, filosofía de la religión, así como la matemática, física, geología e historia. Durante varios tiempos se rumoreaba en los ambientes científicos que Leibniz tenía algo preparado que no le iba a gustar nada a Isaac Newton. Su incursión en el mundo del cálculo integral podía darle más de un disgusto al científico anglosajón. Durante todas las épocas de la historia, grandes científicos intentaron ser los padres del cálculo integral, pero hasta que llegó Newton, el cual utilizó en sus leyes del movimiento y gravitación, lo cual nadie lo había logrado. A pesar de los rumores cada vez más intensos acerca de los avances de Leibniz, Isaac Newton estaba tranquilo mediante su método de fluxiones. Había logrado ser considerado el padre del cálculo integral o cálculo infinitesimal, que constituye una parte muy importante de la matemática moderna, ya que incluye el estudio de los límites, derivadas integrales y series infinitas. El cálculo infinitesimal es el estudio del cambio en la misma manera que la geometría es el estudio del espacio. En una visita a la Royal Society, Leibniz presentó en Londres su particular desarrollo del cálculo, que era superior desde el punto de vista de la notación simbólica al del gran Isaac Newton, y esto aunque no debiera, era un problema de gran magnitud debido a que todos temían la reacción del inglés. Después de mostrar ante la Royal Society una máquina calculadora que había estado diseñado y construyendo desde 1670, la primera máquina de este tipo que podía ejecutar las 4 operaciones aritméticas básicas, la sociedad le nombró miembro externo. Para evitar que la supremacía de Newton en el cálculo matemático pudiese ponerse en entredicho, la Royal Society le dio la oportunidad de contestar para que mantuviese su prioridad en el desarrollo del cálculo. Pero Newton menospreció los resultados del polifacético alemán con sus típicos comentarios burlescos. No sabía lo que se le venía encima. De acuerdo con los cuadernos de Leibniz, el 11 de noviembre de 1675 tuvo lugar un acontecimiento fundamental. Ese día empleó por primera vez el cálculo integral para encontrar el área bajo la curva de una función. Leibniz introdujo varias notaciones usadas en la actualidad, tal como por ejemplo el signo integral, que representa una S alargada derivado del latín suma,
y la letra D para referirse a los diferenciales del latín differentia. A diferencia de Newton, Leibniz le puso mucha atención al formalismo y a menudo le dedicaba varios días a determinar los símbolos apropiados para los conceptos. La regla del producto del cálculo diferencial es aún denominada regla de Leibniz para la derivación de un producto. Además, el teorema que dice cuándo y cómo diferenciar bajo el símbolo integral se llama la regla de Leibniz para la derivación de una integral. Leibniz publicó un trabajo en 1684 que tituló sin que le temblara el pulso Calculus. En esta ocasión Newton no solamente se tomó en serio al científico alemán, sino que se enfureció de forma salvaje, pero una vez más a Newton le pudo la soberbia. Debido a que Don Isaac pasaba todo su tiempo escribiendo sus archiconocidos principios y sobre todo sus ganas incontrolables de volver a menospreciar el trabajo de Leibniz, Newton no luchó personalmente contra su rival alemán, sino que prefirió delegar la batalla a 3 científicos cercanos a sus ideas, John Wiles, Fatio de Duiller y John Cale, conocidos como los Enfants perdus de Newton. El cruce de insultos y golpes entre los dos bandos fue descarnado. Los partidarios de Newton acusaban a Leibniz de plagiar el trabajo inédito de Isaac Newton. Los ataques no eran muy velados y las acusaciones del plagio estaban al orden del día. Todo por poder atribuirse de la paternidad del cálculo moderno. La controversia no se limitaba solamente a los científicos de la época, 2 grandes países estaban enfrentados. La polémica dividió a los matemáticos de habla inglesa de los matemáticos continentales por varios años, causando un retraso en las matemáticas inglesas. Sin embargo, Leibniz estaba afectado, no podía admitir que le causasen de robar el trabajo de otro, en realidad no lo había hecho. Pero los esfuerzos continuos de Leibniz por reivindicar la invención del cálculo no llegaron a buen puerto. Desde su silencio, Newton estuvo moviendo sus hilos con gran éxito. El científico inglés logró hacerse con la presidencia de la Royal Society y desde esa privilegiada posición convocó un tribunal imparcial que hundió en la miseria a Leibniz. El veredicto del tribunal, unido a un uniforme tremendamente mordaz del propio Newton, que perseguía el descrédito público de su rival, pudo con el gran alemán. Pero la peculiar personalidad de Isaac Newton no le dejó acabar ahí su batalla contra el científico alemán, y en una muestra de hasta dónde podía llegar su crueldad, comentó años después de la muerte de Leibniz. En 1716, con su informe, le había roto el corazón a su contrincante y por eso llegó a morir.